Buenas noches. Entonces, nunca tan providencial iniciar la lectura del libro de la vida como este momento. A mí me sobrecoge siempre constatar la providencia. Estamos en Pascua, en la semana del Buen Pastor, y bueno, en vísperas del Día de la Madre en México, y Teresa nos va a hablar de su papá y de su mamá y de su infancia en este capítulo primero. Así que es un regalo, estamos ante el Génesis teresiano y bueno, el Evangelio de hoy me pareció una providencia doble porque en la línea del Buen Pastor, Jesús nos habla de la puerta. Teresa de Jesús es una puerta al conocimiento de Jesús, al seguimiento de Jesús. Y termina el Evangelio ofreciéndonos Jesús la vida abundante. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y bueno, yo sí creo que Teresa nos va a seguir robando el corazón para Jesús y de esta manera experimentamos la vida abundante que la Pascua nos hace intuir. Bueno, y le pedimos en este momento a Jesús todos los inicios del libro de la vida, así como moradas, iniciamos con la Trinidad. Quisiera iniciarlos con una oración a Jesús, porque el protagonista de este libro es Jesús. Y quiero pedirle esta noche que siga siendo Teresa para nosotros el medio o un medio privilegiado para tocarnos el corazón, para hacernos mirar lo que tenemos adentro y un estímulo para hacer nuestra autobiografía también. La mayoría de los que estamos en el grupo somos personas mayores de 40 y creo que estamos en el momento idóneo para hacer una autobiografía al estilo de la de Teresa, en la que podamos constatar que el protagonista de nuestra vida ha sido, es y será nuestro buen Jesús. Y para empezar el día de hoy, he sacado unas notas chiquititas como introducción al libro de la vida. La primera es decirles que Teresa de Jesús, como bien recuerdan, se convirtió a los 39 años ante una imagen de un Cristo muy llagado y le dijo: no me voy a levantar de aquí hasta que no hagas algo con mi corazón. Bueno, pues a raíz de la conversión empezaron a lloverle gracias místicas, una tras otra. Y el objetivo de estas gracias místicas no solamente era consentir a Teresa, era prepararla para la misión que ya estaba desarrollando como mistagoga, conductora en el misterio, engolosinadora de almas, mediadora entre Dios y nosotros, las personas, sus hijas e hijos, sus discípulos y discípulas. Entonces, el libro de vida surge para discernir esas gracias místicas. La mística es una experiencia que requiere muchísimo discernimiento y por eso Teresa inicia como una aventura de introspección y empieza a consultar a confesores, letrados y espirituales para que la ayuden a discernir si su experiencia es de Dios o del mal espíritu. Sabemos que en 1562 hizo
la primera redacción del Libro de la Vida en Toledo, en casa de su amiga doña Luisa de la Cerda, en donde estuvo unos meses consolándola, y le permitió este reposo interior para escribir. Y el objetivo era contar con lujo de detalles las mercedes que Dios le había regalado. Ella hubiera querido que le dieran permiso también de contar su ruin vida. Ahora que leamos el primer capítulo, y desde el primer capítulo vamos a ver cómo lo enfatiza. Pero parece que los confesores le recomendaron que se enfocara más en la acción de la gracia. De todos modos, ella cuando lee la primera redacción dice: me he esmerado en lo malo y veo muy poca luz. Ese texto se perdió y los destinatarios fueron Gaspar Daza, que era un sacerdote diocesano de Ávila. También estaba el caballero santo, que se llamaba Francisco de Salcedo, un laico que fue uno de los acompañantes de Teresa del principio y que fue la puerta para que conociera a los jesuitas. Él la contactó con los jesuitas. Baltasar Álvarez, que es el primer jesuita que llegó a Ávila y que la acompañó, y un dominico que se llamaba Pedro Ibáñez. Bien, este texto, por azares del destino, se perdió. Y Teresa tuvo que escribir otro en 1565, justo cuando tiene 50 años. Miren qué edad tan plena para hacer una autobiografía, poniendo el énfasis en el protagonista mayor, que es Dios. Esta la va a dedicar expresamente a dos dominicos, García de Toledo y otro que se llama Domingo Báñez, que son grandes letrados. Además de ser grandes letrados, después se convierten en discípulos de Teresa. Ese es el texto que tenemos en las manos, la segunda redacción que escribió en 1565. Y la manda, como le aconsejó el obispo de Salamanca, que fue inquisidor, a San Juan de Ávila, que era un gran espiritual. Y él le dio el veredicto final en 1568 y dijo que, por supuesto, era una obra de Dios la que estaba viviendo. Porque sus primeros lectores, en especial Francisco de Salcedo y Gaspar Daza, le habían dicho que ellos creían que era obra del demonio. Y bueno, en un temperamento como el de Teresa, que es tan amante de la verdad, pero también tan temerosa, pareciera que no, pero Teresa necesitaba la seguridad objetiva que le daban los representantes de la verdad con mayúscula. Aunque tenía la confirmación subjetiva de Jesús y también tuvo la confirmación de San Pedro de Alcántara, que la leyó y que le dijo: Teresa, confía, esto es obra de Dios. Pero se ve que le dio más crédito a los otros destinatarios que al propio San Pedro de Alcántara. Y no es hasta que le llega el veredicto de San Juan de Ávila cuando Santa Teresa empieza a considerar el libro de la vida como una joya. Y como estuvo tantísimo tiempo en manos de la Inquisición, porque por una imprudencia de la duquesa de Éboli llegó a la Inquisición el libro, pues se lamentó muchísimo tiempo Teresa de no tener en sus manos el libro de la vida. Gracias a Dios, al poco tiempo se dio cuenta que ya había dos copias. Una
la tenía el obispo de Ávila. Y bueno, aunque no se la dio, dijo, bueno, bendito sea Dios que este libro, esta joya, se salvó. Ella siente que Dios la inspira en la redacción de este libro y en la primera redacción se lamenta de no haber tenido la triple gracia teresiana. Esta la vamos a leer en la segunda etapa. Por ahí del capítulo 16, dice Teresa que una gracia, la primera, es la gracia que nos da Dios. Una segunda es entender qué gracia es. Y una tercera gracia es la de la efabilidad, que permite hacer efable, es decir, sencillo, entendible, con el lenguaje nuestro, lo que es inefable, porque la experiencia mística muchas veces se queda en el ámbito de lo inefable. Y esto quisiera que lo creyéramos todas y todos, porque todos los que estamos aquí hemos tenido experiencia mística. Es esos momentos en los que tenemos la certeza de que Dios nos ha tocado, pero no sabemos explicar cómo fue, contársela a alguien. Solo lloramos, ¿no? De la conmoción que siente nuestro corazón. Bien, ya iremos viendo que este libro es maravilloso, de ser un discurso sobre su propia vida, se va a convertir en un discurso sobre Dios. El libro de la vida va a ser una gran teofanía. Las teofanías son las manifestaciones de Dios. Y bueno, sobre la lectura les iré haciendo algunos comentarios pertinentes, pidiéndole al Espíritu que me suple cuando sea necesario. Bueno, les voy a invitar entonces a iniciar con toda la alegría de nuestro corazón este primer capítulo del libro de la vida, y lo vamos a comenzar con el prólogo. Que tiene solo 2 numeritos. Empieza siempre los libros Teresa de Jesús con el JHS, que significa Jesús. Todos, sus libros y sus cartas, como si se los consagrara a él. Y dice así: quisiera yo que, como me han mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la dieran para que muy por menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y mi ruin vida. Y aquí quiero enfatizar, va a ser vida un libro de contrastes, va a ser como su columna vertebral. Miseria, misericordia. Pecado, gracia. Sombra, luz. Siempre va a contrastar. Aquí Teresa va a decir mi ruin vida y mercedes de Dios. Entonces, nuestra vida no es blanca o negra, es blanca y negra. No hay que aprender a acoger los contrastes y a vivirlos como parte de la enseñanza que Dios nos quiere hacer. Bien, entonces aquí nos va a aparecer el contenido. Teresa nos va a contar lo que Dios ha hecho en ella, como lo hizo María en el Magnificat, cuando dice: el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y ella quiere contar con lujo de detalles, eso significa muy por menudo y con claridad, sus grandes pecados y su ruin vida, pero no porque sea exhibicionista
o porque le guste enfatizar lo oscuro. Lo que pretende es que la conozcamos de verdad. Y como se la está dedicando a sus confesores, pues claro que los confesores necesitan las dos partes para podernos ayudar. Así que es un manual del acompañamiento también. Diérame gran consuelo, dice Teresa, poder contar mi ruin vida. Yo me pregunto, ¿será que todos o solo Teresa tiene el deseo que la conozcan más con menudencia, sus límites, sus fragilidades? También somos nosotros así, porque la verdad implica las dos cosas y a veces, yo no sé ustedes, pero como que nos dan ganas de que conozcan solo la parte bonita. Pues aquí está la primera enseñanza de Teresa. Nos invita a conocer, aceptar y compartir la parte de nuestra vida luminosa y la de la sombra. Mas no han querido los confesores. Antes, atádome mucho en este caso, le han atado las manos. Y por eso pido, por amor del Señor, tenga delante de los ojos quien este discurso de mi vida leyera, que ha sido tan ruin, oigan esto, que no he hallado santo de los que se tornaron a Dios con quien me consolar. Ya sabemos que Teresa era devotísima de Pablo, de la Magdalena, de San Agustín, precisamente porque eran grandes pecadores. Pero no le consuelan ahorita porque ella siente que cuando fueron llamados por Dios, se volvieron a él determinadamente y a ella le costó muchísimo, muchísimo. Por eso se siente tan ruin. Entonces, repito, que ha sido tan ruin que no he hallado santo de los que se tornaron a Dios con quien me consolar, porque considero que después que el Señor los llamaba, no le tornaban a ofender. Yo no solo tornaba a ser peor, sino que parece traía estudio a resistir las mercedes que su majestad me hacía, como quien se veía obligada a servir más y entendía de sí no podía pagar lo menos de lo que debía. Aquí esto de me parece traía estudio significa parece que me esmeraba en resistir a Dios, ¿no? A mí esto me parece bellísimo, amigas y amigos, porque a veces nos sentimos tan lejos que claudicamos y dejamos de desear realizar el proyecto de Dios en nosotros, porque nos vemos pues tan frágiles que fallamos tanto. Pues Teresa de Jesús es una mujer extraordinaria porque reconociéndolo no claudica a la santidad y justamente aprovecha su vulnerabilidad, su pequeñez, para darle el protagonismo de su vida a Jesús. Quizá este libro nos va a hacer sentir y conocer a una mujer, a Teresa de Ahumada, a la que le costó muchísimo realizar sus deseos, ¿no? Dejarse hacer por Dios. Y nos va a encantar y animar muchísimo. Bien. Ella se siente que ha recibido muchísimo y que lo mínimo es devolverle, aunque sea un poquito, a ese Dios que no se cansa de hacer por ella lo que sea. Esto es entusiasmante. Número 2. Sea bendito por siempre.
Esta es una frase muy teresiana, que tanto me esperó. Miren qué definición de Dios al inicio de esta gran obra. Dios es el que tanto nos espera, el que nos va a esperar lo que necesitemos para que podamos llegar a ser lo que tenemos que ser por obra de la gracia. A quien con todo mi corazón suplico me dé gracia para que con toda claridad y verdad yo haga esta relación que mis confesores me mandan. Y aún el Señor, sé yo, lo quiere muchos días ha, sino que yo no me he atrevido. Desde antes que se lo mandaran sus confesores, Teresa ya había intuido que Jesús quería que escribiese. Nada más que no se atrevió. Necesitó la obediencia para atreverse. Y ahí viene el para qué de este libro. Y que sea para gloria y alabanza suya. Y para que de aquí adelante, conociéndome ellos mejor, ayuden a mi flaqueza para que pueda servir algo de lo que debo al Señor, a quien siempre alaben todas las cosas. Amén. Enseñanza para ser en los coloquios con nuestros acompañantes, claros y transparentes como el agua, para que nos puedan ayudar a dejar hacer al Señor. Bien, vamos a pasar al capítulo primero, es chiquito, va a ser una gozada porque es el Génesis teresiano. Acordémonos que el libro del Génesis pareciera en el primer capítulo que lo que quiere el escritor sagrado es que se nos quede tatuado, que lo que hace Dios lo hace bien. Y bueno, a nosotros nos hizo muy bien, no solo bien, muy bien, porque somos la obra cumbre de su creación. Capítulo primero, en que trata cómo comenzó el Señor a despertar esta alma en su niñez a cosas virtuosas y la ayuda que es para esto, que lo sean los padres, que los padres sean virtuosos. Y aquí, para que subrayen, acuérdense que el tener el capítulo frente a nosotros es buenísimo porque podemos hacer nuestras anotaciones y subrayados. No tengan miedo las que tienen o los que tienen obras de Santa Teresa de subrayarla. Para eso son bien. Y el verbo que hay que subrayar es despertar. Es un verbo muy teresiano y muy actual. Dios nos va despertando. Bien, número 1. El tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara si yo no fuera tan ruin con lo que el Señor me favorecía para ser bueno. Es decir, que Teresa de Jesús se da cuenta a los 50 años que Dios le había dado lo que necesitaba para ser buena. Todo le favorecía. Y bueno, en concreto, el ver que sus padres estaban llenos de virtudes. Y aquí viene, mañana les llegará una posibilidad para la tarea de esta semana. Podríamos descubrir qué virtudes caracterizaron a nuestros papás y a nuestros hermanos, porque además las tenemos en nuestro ADN también. Tenemos los defectos, pero también las virtudes. Bien. Era mi padre aficionado a leer buenos libros
y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos. Dos datos importantes. ¿De qué nutrimos nuestra cabeza y nuestro corazón? ¿Cuáles son los libros significativos o el alimento intelectual que elegimos para nutrirnos por dentro? Don Alonso tenía buenos libros en español, ese es el romance, ¿no? Y el otro dato es que desde chiquita a Teresa le enseñaron a leer y esto no era normal en su tiempo. Tenía que tener una familia culta y con posibilidades económicas para hacerlo. ¿Bien? Esto, el tener buenos libros, con el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora y de algunos santos, comenzó a despertarme a edad, a mi parecer, de 6 o 7 años. Ayudábame no ver en mis padres favor, sino para la virtud. Tenían muchas. Miren qué panorama tan lindo y tan positivo. Miren qué psicología tan sana. Cuando una persona ve muchas cosas positivas, de lo que está hablando es de toda su capacidad y salud mental. Ajá. Cuando no estamos tan sanos de nuestra psicología, vemos manchas y cosas negativas en todo y en todos. Bueno, ver lo positivo de sus papás y que además, si algo cuidaron fue eso, a Teresa dice que le hubiera bastado. Hoy podemos definir, y esta semana, a los nuestros y descubrir esas virtudes que nos regalaron y heredaron. Era mi padre, hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos y aún con los criados. Era un hombre rico. Miren qué virtud tan linda, caridad y piedad. Con los pobres y con los enfermos y con los criados, que además tenían varios. Ajá. Tanta la piedad que jamás se pudo acabar con él tuviese esclavos. A veces venían de África, esclavos, traían esclavos y los eran tratados casi como animales. Bueno, don Alonso no sufría tratar a una persona como esclava. Ajá. Le dolía en el alma la falta de libertad, de lo que intuyo que Teresa ama en su padre esa libertad y se la hereda a ella. Teresa es una mujer libre, nació libre para Dios, ¿no? Dice, jamás se pudo acabar con él tuviese esclavos, porque los había gran piedad. Y estando una vez en casa, una de un su hermano, la regalaba como a sus hijos. La regalaba significa la trataba. Esto es maravilloso. La trataba como a cualquiera de sus hijos. Decía que de que no era libre no lo podía sufrir de piedad. Era de gran verdad. Esta es una de las herencias que va a tener de su padre Teresa, la verdad. Jamás nadie le vio jurar ni murmurar. Muy honesto en gran manera. En la honestidad van a ser igual el papá y la mamá. Y en la lectura también. Y en la finura del entendimiento. Ahí va la definición de su mamá. Mi madre
también tenía muchas virtudes y pasó la vida con grandes enfermedades, grandísima honestidad. Con ser de harta hermosura, jamás entendió que diese ocasión a que ella hacía caso de ella, es decir, que no era nada vanidosa. Se debe haber casado en segundas nupcias con don Alonso, porque primero se casó con doña Catalina, doña Alonso, y enviudó cuando ella tenía 14 o 15 años y murió a los 34, así que imagínense, y tuvo 9 o 10 hijos. Ajá. Lo digo así porque vivieron solamente 8 hijos de doña Beatriz. Los otros 3 eran de la primera esposa de don Alonso. Porque con morir de 33 años, ya su traje era como de persona de mucha edad. Es decir, que se vestía como persona mayor, ¿no? Aquí dice Teresa de 33 años, pero por la fecha podemos saber que fue entre 34 y 35. Muy apacible, esta es una virtud preciosa, apacible, es decir, portadora de paz. Fíjense qué cosa tan linda. Con muchas enfermedades, con muchos hijos y con mucha paz, ¿no? Y la otra, de harto entendimiento. Es decir, que Teresa recibió la inteligencia de su mamá y de su papá, de los dos, ¿no? Fueron grandes los trabajos que pasaron el tiempo que vivió. Es decir, trabajos son dificultades en los partos, como eran en aquel entonces, en educar a los hijos, en las enfermedades que tenía, ¿no? Murió muy cristianamente. Y este es otro ejemplo maravilloso. A Teresa le tocó ver morir a su mamá y ver morir a su papá. Y ese fue un ejemplo que la marcó profundamente. Dicen que morimos como vivimos, ¿no? Así que morir cristianamente significa que vivió también cristianamente muy bien. Éramos 3 hermanas y 9 hermanos. Predominio de varones. Teresa era la de en medio. Estaba María, que era la mayor, Juana, que era la pequeña, y ella, que era la medianita. Dice Teresa de sus hermanos: todos parecieron a sus padres por la bondad de Dios en ser virtuosos. Es decir, que si Teresa hubiera hecho un familiograma, lo hubiera titulado La familia ejemplar, ¿no? Porque eran virtuosos los papás y también los hermanos. Si no fui yo, y aquí está el rasgo medio exageradito de Teresa, que siempre se siente la peor de todas, ¿no? Pero fíjense que este sentimiento también es indicio de salud mental. También Sor Juana Inés se sentía la peor de todas, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar es que mientras más cerca estamos de Dios, no se nos olvide, es decir, mientras más nuestra vida se acerca a la luz, pues más nos vemos las manchas. Es como si tuviéramos un espejo de aumento luminoso. Pues claro, arrugas, manchas, barros, todo se ve, todo, ¿no? Bueno, pues este es un indicio de salud mental. Entonces, seguimos, porque si no fui yo, aunque era
la más querida de mi padre. Y aquí es otro signo de salud mental. Podemos ser queridas o no serlo tanto. Sentirnos queridas o queridos es un indicio de salud mental. Ella se va a sentir consentida de su papá, de sus hermanos, de sus tíos, de todos. Tiene ese don. Y bueno, dicen que uno de los dones de Teresa es hacer sentir a los demás sus consentidos. Así que porque lo recibió, lo puede dar. Bien. Y antes que comenzase a ofender a Dios, dice Teresa, parece tenía alguna razón de que la quisiese más su papá, porque yo en lástima cuando me acuerdo de las buenas inclinaciones que el Señor me había dado y cuán mal me supe aprovechar de ellas. Va a haber 4 sentimientos como de lástima en este capítulo. Este va a ser el primero. Se sentía lastimada cuando recordaba que Dios la hizo bien, que le dio muy buenas inclinaciones, que la había dotado de muchos dones, ¿no? Con los que hubiera podido ser desde el inicio, como Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Pero a Santa Teresa le costó muchísimo. Acordémonos que se convirtió a los 39 años, siendo monja, que podemos creer que por ser monjas ya estamos convertidos, pero no. La conversión es darle el protagonismo a la gracia. Mientras no se lo demos, estamos sin convertir, ¿no? Gracias a Dios, el ejemplo de Teresa nos anima. 4. Pues mis hermanos ninguna cosa me desayudaban a servir a Dios. Es decir, todo para ella era una ayuda para servir a Dios. Tenía uno casi de mi edad. Este es su hermano Rodrigo, con el que va a tener varias aventuras interesantes. Juntábamos entre ambos a leer vidas de santos, que era el que yo más quería. Su hermano consentido era Rodrigo, aunque dice a todos los quería, aunque a todos tenía gran amor y ellos a mí. Como veía los martirios que por Dios las santas pasaban, parecía me compraban muy barato ir a gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así. No por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía haber en el cielo. Quiero parar y hacer un paréntesis. Aquí vemos una inteligencia extraordinaria. Que una niña de 7 años con su hermano descubra que los santos mártires ganaban muy barato el cielo, es de una inteligencia precoz. Esto es muy importante porque no es que sea rara. Teresa era muy inteligente. Entonces, descubrió muy pronto la verdad. Tenía una capacidad intelectual tan abierta a la verdad, que inmediatamente se apegó a ella su corazón. Entonces, ella no amaba a Jesús todavía, pero para ir a gozar quería morir rápido como los mártires. Es decir, decía, si cuesta tan poquito morirte, bueno, ¿cuánto te puede doler que te corten la cabeza? Pues no sé, media hora, ¿no? Y después te vas al cielo, pues yo me quiero ir, ¿no? Entonces, aquí ya sabemos, esto lo escribe el primer biógrafo de Teresa, el padre Rivera, que convenció a su hermano Rodrigo
para que se fueran los dos a tierra de moros para que les cortaran la cabeza por Cristo. Y esta aventura se acabó en los Cuatro Postes cuando vamos a Ávila, cruzando el río Adaja. Hay un monumento a esa experiencia de Teresa. Allá los encontró a Rodrigo y a ella, su tío, y los devolvió a su casa para regaño de ambos, ¿verdad? Por estas locuras infantiles. Bien, no por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía haber en el cielo. Y juntábame con mi hermano a tratar qué medio habría para esto. Es decir, de qué manera podemos conseguirlo. Esos son los medios. Concertábamos irnos a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios para que allá nos descabezase. Y paréceme que nos daba el Señor ánimo en tan tierna edad, si viéramos algún medio, sino que el tener padres nos parecía el mayor embarazo. Claro, era el mayor impedimento porque no los dejaban sus padres ir a tierra de moros, como ellos querían hacerlo, ¿no? Este es lindo. Yo creo que todas y todos los que estamos acá, cuando hicimos la primera comunión, esta es una teoría que tengo, se despertó el santo que tenemos dormido adentro. Yo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida, el día de mi primera comunión. Cómo deseé recibir a Jesús, cómo me preparé para recibirle, cómo agradecí a la Madre de la Cruz, una viejecita que me enseñó con una paciencia heroica y me preparó al catecismo. Y así ustedes, estoy segura que en su infancia, en nuestra infancia, hay momentos en los que tenemos una lucidez tan grande que es como si el santo se despertara. Después lo volvemos a dormir, pero en ese instante se despertó. Espantábamos mucho, acordémonos que espantar significa asombrábamos, es asombro, es capacidad de asombro, ¿no? Lo que hacen los niños cuando descubren algo, que abren la boca, que hacen así, eso significa espantábamos. Mucho el decir que pena y gloria eran para siempre, en lo que leíamos. Acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces, para siempre, siempre, siempre. Hay niños que se acuerdan perfecto de sus amigos del kinder, de sus primeros amigos y que siguen siendo sus amiguitos todavía, ¿no? Y además, en ese momento somos como esponjita y si tenemos un buen maestro, se nos queda tatuada la verdad. Por lo tanto, las mamás que se apuran cuando los adolescentes, sus hijos adolescentes entran en crisis, no pueden dejar de dudar que cuando eran chiquititos, se grabó en sus entrañas lo que les enseñaron con tanto cuidado y solicitud. Bien. En pronunciar esto mucho rato, era el Señor servido, me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad. Esto fue lo que le quedó tatuado a Teresa, el para siempre, siempre, siempre. Que pena o gloria eran para siempre, es decir, que el final de la vida era o cielo o infierno. Hoy los teólogos dicen que el infierno lo vivimos aquí,
¿no? Pero también el cielo lo podemos empezar a vivir desde aquí. Bien. De que vi que era imposible ir a donde me matasen por Dios, ordenábamos ser ermitaños. Ese fue el segundo medio. Primero mártires, después ermitaños. Los ermitaños eran los que se iban al desierto a orar, a dedicar su vida a Dios. Y en una huerta que había en casa, procurábamos como podíamos hacer ermitas, poniendo unas piedrecillas que luego se nos caían, y así no hallábamos remedio en nada para nuestro deseo. Que ahora, ahí viene la segunda sensación de desconsuelo, me pone devoción ver cómo me daba Dios tan presto, tan rápido, lo que yo perdí por mi culpa. 6. Hacía limosna como podía y podía poco. Procuraba soledad. Es impactante que Teresa de niña procurara soledad. Y bueno, hablando de buenos libros y de la infancia, a mí me preocupa un poco ver que nuestros niños están metidos pues desde muy chiquititos en la tableta, en el teléfono de las mamás que los distraen dándoles un juego, ¿no? Y pareciera que esas esponjitas están llenas de ruido, ¿no? ¿De qué se nutre su corazón? Por eso es tan importante los primeros años. Hay que elegir muy bien a las maestras de preescolar y de primero, ¿no? De primaria, de preescolar, de los primeros años, porque dejan tatuado el corazón de nuestros hijos, ¿no? Y ver de qué manera los ponemos más en contacto con la naturaleza, con la belleza. La naturaleza enseña tantas cosas que no se aprenden en los videojuegos, ¿no? Bien, sigo. Procuraba soledad para rezar mis devociones, que eran hartas. Bueno, hace un ratito leíamos que leer buenos libros y rezar, dice Teresa, que le hubieran bastado, ¿no? Y aquí nos dice que tenía muchas devociones de chiquita, en especial el rosario, de que mi madre era muy devota. Su mamá le enseñó a rezar el rosario y así nos hacía serlo. La devoción a María la va a salvar, y ya lo veremos un poquito más adelante, y se la imprimió su mamá. Gustaba mucho cuando jugaba con otras niñas a hacer monasterios, como que éramos monjas, y yo, me parece, deseaba hacerlo, aunque no tanto como las cosas que he dicho. Es decir, que le gustaría más o le hubiera gustado más ser ermitaña o mártir. Monja no lo deseaba tanto. Bien. 7. Acuérdome que cuando murió mi madre, quedé yo de edad de 12 años, poco menos. Los especialistas dicen que estaba entrando en los 14 por la fecha. La edad quizá más necesitada de una niña de su mamá, ¿no? Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida, fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliqué la fuese mi madre, con muchas lágrimas. Esta imagen todavía está en la Catedral de Ávila. Es una advocación, la Virgen de la Caridad es, y está todavía en la catedral.
Es ante esa imagen ante la que Teresa le pidió esto tan hondo y tan profundo. Paréceme que aunque se hizo con simpleza, que me ha valido, porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella, y en fin me ha tornado así. Es decir, que esta devoción mariana que le dejó su mamá y le inculcó su mamá de chiquita, y que ella pues confirmó en el momento de su muerte ante esta imagen, verdaderamente le valió, porque se convirtió en su madre y además siempre estuvo solícita a cualquier situación de Teresa. Fatígame ahora, ahí viene el tercer dejo de desconsuelo, de lástima. Me fatiga ahora ver y pensar en qué estuvo el no haber yo estado entera en los buenos deseos que comencé. ¿En qué falló todo en una niña que pintaba para ser santa desde chiquita? Eso es lo que dice Teresa acá. ¿Por qué no se mantuvieron sus deseos al pie de la letra y en su condición entera, no rota, no fragmentada? Y va a decir, esta es una oración bellísima a Jesús. Oh Señor mío, pues parece tenéis determinado que me salve. Quiera vuestra majestad sea así. Plega significa quiera. Y de hacerme tantas mercedes como me habéis hecho, no tuvierais por bien, no por mi ganancia, sino por vuestro acatamiento, que no se ensuciara tanto posada a donde tan continuo habíais de morar. Aquí dice Teresa, Señor, si tú ya sabías que ibas a habitar en mi posada, en mi corazón, ¿qué no podías haber mantenido un poco más limpia este espacio por ti, no por mí, por ti? Es como si quisiéramos, cuando queremos mucho a alguien, pues tenerle siempre limpio el espacio donde vamos a hospedarlo. Pues es igual, aquí le está diciendo a Jesús, ¿por qué permitiste que se ensuciara mi posada, mi morada? Como acabamos de ver en el libro de moradas. Fatígame, Señor, me causa fatiga y dolor aún decir esto, porque sé que fue mía toda la culpa. Otro indicio de salud mental. Cuando echamos la culpa de nuestros males a nuestros papás, a nuestros hermanos, a las circunstancias, a los acontecimientos, a lo que nos pasó, no estamos asumiendo responsablemente nuestra vida. Aquí dice Teresa que todo fue responsabilidad suya. Porque no me parece, miren qué frase, os quedó a vos nada por hacer, para que desde esta edad no fuera toda vuestra. Este es el Dios de Teresa, no solo el Dios que la espera tanto, sino el Dios que desde esta edad chiquitita le puso todos los medios para que ella fuera completamente de él. Y termina Teresa. Cuando voy a quejarme de mis padres, tampoco puedo, porque no veía en ellos sino todo bien y cuidado de mi bien.
Pues pasando de esta edad que comencé a entender las gracias de naturaleza que el Señor me había dado, que según decían eran muchas, cuando por ellas le había de dar gracias, de todas me comencé a ayudar para ofender, como ahora diré. Bueno, este final que parece que interrumpe el Génesis, todo lo hiciste bien, Jesús, es muy importante porque como cualquier adolescente, Teresa vivió una adolescencia muy difícil porque además se murió su mamá y esta circunstancia la marcó profundamente. Entonces, aquí reconoce que tiene muchas gracias de naturaleza que el Señor le había dado. Era simpática, era líder, ya vimos que a su hermano Rodrigo, que era mayor que ella, lo convenció Teresa para ir a Tierra de Moros. Dice el padre Rivera que cuando tenía el tío a los dos niños prófugos tomados de la mano, Rodrigo no hacía más que decir, fue ella la que me dijo que viniera por este camino. En vez de decir yo quise venir con ella o de decir yo era el grande, le echó toda la culpa a su hermano. Y bueno, Teresa calladita, asume su liderazgo. Bueno, y este es el primer capítulo del libro de la vida. Vamos a hacer nuestro ratito chiquitito de oración y pequeñito, y después vamos a abrir los micrófonos para saludarnos, para darnos la bienvenida. Anita y Germán, que son fieles participantes, están en Ávila y por allá paseando. Ya estuvieron en Ávila y en Alba de Tormes y me dijeron ambos que dejaron al grupo en el corazón de la Santa, y hoy me dijo no vamos a poder empezar hasta que regresemos de Europa, pero estamos con el corazón con el grupo. Así que ya tenemos ahorita dos geográficamente en tierras teresianas intercediendo por nosotros. Pues les invito a entrar un momentito en nuestra posada interior. Y pues lo primero, vamos a darnos cuenta de que estamos vivos, de que estamos vivas. Vamos a sentirnos agradecidos y agradecidas con la vida, con Dios, porque nos dio a los mejores padres que nos pudo dar, porque nos ha dado desde pequeñitos y pequeñitas los medios que necesitamos para despertarnos, para sentir su amor, para creernos que Él no se separa de nosotros. Y con este sentimiento de gratitud, recordando que ha venido a darnos vida y vida en abundancia, les voy a invitar a respirar, a ser conscientes de las inspiraciones y de las expiraciones. Y dando un pasito más, te voy a invitar a respirar la Pascua. La paz, la alegría, el aliento, el consuelo, la fuerza que Jesús nos da desempeñando el oficio de consolador en la Pascua, en estos 50 días de Pascua. Entonces,
Dejamos que la Pascua nos impregne por fuera y por dentro. Vamos a sentirnos en nuestro Génesis. Podemos decirnos internamente nuestro nombre y decirnos, Dios te hizo bien, muy bien. Te invito a repetir, coordinando con tu respiración, ese mantra teresiano tan bello, esa palabra sagrada que hemos repetido a lo largo de la lectura de Moradas. Tú en mí al inspirar, yo en ti al expirar.
Le damos las gracias a nuestro Padre, Madre Dios, que nos da la oportunidad de alimentar nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestro intelecto con las enseñanzas de Teresa. Le damos las gracias por nuestros papás, en especial por nuestra mamá, a quien vamos a celebrar mañana. Encomendamos a todas las mamás del grupo, especialmente a las enfermas. Y suavemente les voy a invitar a abrir nuestros ojos y a mirarnos un momentito. Todos los que estamos aquí en el grupo. Voy a poner, eso es. Vamos a darnos la bienvenida.